Entonces, voy a hacer el siguiente circuito. Y dije que va a ser un circuito paralelo. Y para que no se complique, vamos a hacerlo sencillo. Son dos impedancias en paralelo. Una fuente de alimentación, siempre alterna. Vamos a poner que tengo las dos impedancias. Entonces, los datos a dos impedancias cuyos valores son dos puntos Z1, que es 6, 0 ohms, y Z2 es 3, ángulo 90 ohms. Entonces, ¿qué me pueden decir de estas dos impedancias? Sí, sin hacer cuentas. Que la primera es una resistencia pura. Una es una resistencia. Perfecto, la voy a escribir, miren, sin hacer cuentas, yo ya sé que es esto. Y la de abajo, entonces, ¿qué es? Que no escuché. Una resistencia inductiva. Esta es una resistencia, ¿no? Bien. Una resistencia pura, pero esta impedancia, miren, tiene parte inductiva, ¿no? Ah, inductiva pura, perfecto. Ahí está. J3. Perfecto. Entonces, recuerden eso, cuando yo me dan una impedancia en forma polar y tengo los ángulos extremos de 0, 90 o menos 90, lo que me está diciendo cuando es 0, resistencia pura, cuando el ángulo es de más 90, inductiva pura la impedancia, y cuando es menos 90 es capacitiva pura, es un capacitor. Que en realidad no trabajamos con el valor del capacitor, nosotros trabajamos con el valor de la reactancia capacitiva, que todavía vamos a ver bien qué es esa reactancia capacitiva para interpretarla físicamente. O sea que una impedancia, voy a hacer acá una acotación, una impedancia se escribe como una parte resistiva más menos Jx. X, si es más J3, por ejemplo, es inductiva la reactancia. Entonces le poníamos el X sub L. Si X es menos J2, es capacitiva, entonces le ponemos X sub C. Pero, miren cómo anoté acá, es una forma general de anotar una impedancia. Vean que acá no le dije que es, dije que es X, porque X, la reactancia es siempre la diferencia que hay entre la inductiva y la capacitiva si tengo los dos elementos en el circuito. Bueno, eso es una nota aparte. Y acá tenemos dos impedancias. Nosotros sabemos que en un circuito aparecen los dos nodos. Sabemos que adentro de los nodos la suma de las corrientes es 0. Y acá es muy sencillo. Yo puedo establecer mi generador con esta polaridad. Y se acuerdan que siempre la corriente la suponemos positiva y saliendo del positivo. Acá voy a tener
un vector que lo llamo I total. Acá voy a tener un vector I1. Y un vector I2. Y las llamo así porque son las respectivas corrientes que van por I1 y I2. Bueno, entonces miren, la tensión. Vamos a ver si podemos hacer el diagrama fasorial sin la necesidad de hacer cuenta. Después, bueno, calculamos bien los ángulos, pero a ver si podemos tener idea de qué va a pasar con las corrientes. Vamos a suponer el otro dato es la tensión, que le voy a poner la letra U, y que la tensión le voy a poner 50 ángulo 45 voltios. Entonces, sin hacer cuentas, yo voy a tratar de ver qué ocurre con I1 y I2. Ustedes miren que en este circuito la tensión aplicada a Z1 y la tensión aplicada a Z2 es esta. Z1 es una resistencia, Z2 es una reactancia inductiva. Bien, entonces vamos a ver si puedo dibujar como siempre marco nuestros ejes sin valores, solamente conociendo lo que vimos que decía qué pasaba con la corriente y qué pasaba con la tensión cuando era una resistencia, cuando era una bobina. Entonces voy a hacer el diagrama fasorial de B e I, de tensión y corriente. Bueno, el dato que tengo, y como es un circuito paralelo, me conviene ya ubicar la tensión que me están dando el dato. Entonces voy a buscar ese vector, pero no le voy a poner ahora una escala. Al final vamos a hacer una escala del ejercicio. Ahora vamos a ver si podemos ver más o menos qué va a pasar con las corrientes. Entonces, vamos a poner acá el vector, que este va a ser el vector de la tensión. Vamos a marcarlo. Este es el vector de la tensión, cuyo módulo es 50 y cuyo ángulo acá es de 45 grados. Y ahora quiero saber, recuerden que siempre que hago este diagrama tengo que marcar sentido de giro y velocidad, ¿no? Y acá están los reales sobre este eje, y acá sobre este están los imaginarios. Números imaginarios, números reales sobre este eje, y acá va a estar mi 0 grados, acá va a estar mi 360, y si yo voy en este sentido que marqué acá, bueno, no mucho más he visto. En este sentido, los ángulos son positivos, y si voy en este sentido, los tomo como negativos, contando desde acá el 0, ¿no es cierto? Es para interpretar mejor lo que ocurre en el circuito y trabajar con ángulos más amigables, más chicos, 90, menos 90, enseguida los ubicamos. Menos 45. Bueno, ¿dónde ubicarían la corriente I2? No, vamos a ver.
¿Dónde ubicarían la corriente I1? Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde ubicarían la corriente I1? Sin hacer... ¿A 0 grados? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿A 0 grados sería? A ver, nosotros habíamos dicho que... ¿Cómo está en esta parte del circuito? En esta Va a parte. estar desfasado, va a estar más atrás que la tensión. Pero, perdón, estoy hablando de Z1. Z1 es una resistencia pura. ¿Qué habíamos dicho que pasaba con la tensión? Con resistencia pura está en la misma fase que la Están en tensión. fase. Perfecto. Sí, porque miren, Z1 está en fase. Perdón, Z1 es una resistencia pura, entonces la corriente tiene que estar en fase con la tensión. No sé qué valor tiene, pero la dibujo. Es para darme una idea. Vean, sabiendo esto, cómo puedo... después le pondré valores, lo haré a escala, pero puedo hacerme una idea de lo que pasa en el ejercicio. Entonces, bueno, ¿se entiende lo que dice acá? Todos entendieron por qué puse la corriente con el mismo ángulo que la tensión. Es más, Sí. vean, hagan la cuenta, les va a dar el mismo ángulo. ¿Mm? Bueno, acá va a estar en fase, esta va a ser I1. Lo estoy haciendo sin valores. Y ahora sí, I2. ¿Dónde va a estar I2? Siempre con respecto a la tensión U, que habíamos dicho en un circuito inductivo. ¿Qué pasaba? Se atrasaba la corriente respecto a la tensión. Atrasa, ¿no? Bien. Y si atrasa, y acá es una inductancia pura, ¿dónde dibujarían? ¿Con qué ángulo dibujarían la corriente I2 con respecto a la tensión? Ahí estamos de acuerdo, ustedes me dijeron que atrasa. Pero vean, es pura. Entonces, ¿qué ángulo va a formar esta corriente I2? Esta corriente I2 con respecto a U, si es pura la bobina. Y va a tener que estar a 90 grados. Va a tener que estar a 90 grados. Va a estar atrasada, sabemos que va a estar atrasada, pero yo acá estoy seguro como es una bobina pura, la Z2 que es 3 ángulo 90, o sea 0 más J3, esto va a estar a 90 grados. Si tendría una parte resistiva Z2, bueno, ya no estaría a 90 grados. Pero acá sí la puedo dibujar. Y hasta es más, la puedo dibujar más grande que I1, ¿no? Porque la impedancia es menor. Hasta puedo hacer eso. Bueno, no me deja, la dejo así. Y acá anoto I2. Y después puedo calcular, puedo hasta dibujar dónde estaría la I total. La I total. Y acá puedo sacar más o menos el ángulo, porque sé que acá va a estar a 90 grados y 2 con respecto a U. Entonces puedo hacer la suma. Y lo que hago para hacer la suma es trasladar voy a trasladar I2, perdón, vamos a trasladar I1 para ver la posición nada más, para ver la posición, que lo puedo hacer. Entonces si traslado I1 estaría por acá, lo pongo ahí en esa posición,
Bueno, ahí no tiene ganas de trabajar. Sepan disculparla, está saturada. Bueno, pero se entiende la idea de hacer esta resolución del ejercicio sin los valores, usando ese conocimiento que nosotros tenemos, donde sabemos qué pasa con las características del circuito. Ahora lo vamos a resolver, ahora cuando la máquina se decide a funcionar, y ahora vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo, listo. Ahora vamos a empezar con la resolución. Bueno. Voy a terminar esto, ahora que me permite, lo voy a hacer a mano. Y bueno, acá tendría I1 para la suma de las dos corrientes y la I total va a ser la suma. Esto sería la I total. Y este gráfico que hice acá, sin hacer cálculos, me da una idea de dónde resultaría estar la corriente. Como el circuito en conjunto, si yo hago el paralelo de Z1 con Z2, me va a dar un circuito resistivo inductivo, la corriente va a trazar a la tensión, o lo que es lo mismo, la tensión va a adelantar a la corriente. Pero vamos a resolverlo, vamos a calcular I1. Bueno, si calculamos I1, ¿qué usamos para calcular I1? ¿Cómo calcularían I1? Usamos la resistencia pura y la tensión. A ver, entendí que, o sea, la ley de Ohm, la tensión dividido la impedancia, ¿es así? Sí. Perfecto. Entonces, aplicando la ley de Ohm, esto era voltios y Z dijimos que era, si no me equivoco, era 6 ángulo 0. Ohm. Y esto, ya podemos ver el ángulo que me va a dar 45 grados. Lo que había hecho la deducción era la correcta. Era 45. ¿Y cuánto me da la corriente, por favor? 16,67. 16 da 16,67. Bueno, a ver, hagan ustedes ahora, les voy a pedir el cálculo. Entonces, I2 va a ser, acá es Z1, va a ser U sobre Z2 y Z2 tiene 3 ángulo 90
que acá tenemos 50, ángulo 45 de nuevo, ohms. Y acá vean, el ángulo, ¿cuánto va a dar? Menos 45. Y acá me dijeron 833, ¿no? Menos 45 de ángulo. Pensé que la Z2 era 6. A ver. Ah, tengo mal Los los valores valores. están revertidos, o sea, esto 16,67 es es de así. I2, que es más grande, y 8,33 era de I1. Esto es así, ¿no es cierto? Sí, Y esta me da 16. 0,67. ¿Cómo? 0,67. 0,67. Ay, está bien. Bueno, entonces vean que lo que nosotros pensamos está bien, porque miren, I1 tiene el mismo ángulo que la tensión, lo que hicimos nosotros, e I2, yo dije, bueno, es una bobina pura y tiene que estar atrasada justo a 90 grados la corriente. Y si nosotros vemos, acá en el gráfico, esta, que es la tensión, está a 45, y esta corriente me dio menos 45, bueno, ahí tenemos lo que yo no sé en este gráfico, si la longitud de los vectores, ¿no es cierto?, están bien, pero ya me da una idea de dónde va a estar más o menos ubicada la corriente y cómo es el circuito. Bueno, calculamos las dos corrientes y ahora sí podemos aplicar, vamos a hacer bien nuestro diagrama. Vamos a dar diagrama fasorial. De tensiones. En este caso sería de tensión, ¿no? Y corrientes. Acá sí corrientes porque voy a graficar lo que tengo. Podemos trabajar con esto, por favor. Bueno. Nuestro par de ejes que define el plano complejo. Voy a tratar de ponerlo. Ahí. Bueno. Vamos a marcar la tensión. Acá tengo que marcar la tensión porque la tensión es la referencia. Entonces, vamos a buscar una escala de tensión. Entonces vamos a poner escala de B. Escala de tensión. Escala de tensión. Va a ser, podemos suponer, 10 volt, 1 centímetro. Le podríamos haber puesto otros valores a la tensión porque es la única, otra escala, o no le podemos haber puesto escala porque a mí lo que ahora me está interesando es sumar gráficamente las dos corrientes, es aplicar la ley de Kirchhoff. Yo lo que estoy haciendo es sumando las dos corrientes y eso lo estoy haciendo es la primera ley de Kirchhoff. Lo estoy haciendo en forma gráfica. Entonces, dibujo la tensión. Bueno, lo voy a hacer a pulso. Ángulo 45. Uso esa escala y aproximadamente
para mí. Tengo acá la tensión. Bueno, ahora vamos a usar una escala, escala de corrientes. Y escala de corrientes, vamos a ver más o menos los valores que tenemos. Tenemos valores que son 16. Acá, bueno, el método gráfico, vean ustedes, tengo 8.33, 16.67, o sea, tendría que aproximar a 17, porque me va a quedar, no voy a poder marcar, podré marcar 16,7 acá aproximadamente, le puedo poner a esto, le puedo poner que este valor es aproximadamente 16,7, ángulo menos 45, y acá me quedaría 8,3, ¿no es cierto? Ángulo 45. Entonces, la escala que usaría sería 2 amperes, ¿les parece bien? Cuanto más grande puedo hacer la escala, menos va a ser el error por los decimales que tengo ahí. Entonces podría aplicar una escala que sea 2 amperes, 1 centímetro. Voy a dibujar ya. Esto lo tengo que hacer enseguida porque si no después marcar el sentido de giro y la velocidad con la que gira. Si no, puede ser que uno después se olvide, es muy común. Entonces conviene marcarlo al principio, ¿no? Como cuando marcamos el eje imaginario positivo. Si marcamos el eje imaginario positivo, ya sabemos que acá abajo tenemos el imaginario negativo, o sea que podemos obviarlo. Bueno, yo lo puse. Y sobre este eje podemos obviarlo porque sabemos que acá van a estar los reales. Y recuerden siempre que si yo voy para este lado, anoto los ángulos como positivos, y si voy para este lado, los ángulos como negativos, y acá siempre tengo el 0. Mi eje de referencia para los ángulos es el eje real positivo. Bueno, tengo que 4 centímetros más o menos les voy a dar a la corriente y 1. Entonces la corriente I1 estaría ubicada en fase, en el mismo ángulo de fase, estaría en fase con la tensión. Entonces lo dibujo. Y pondría por acá, más o menos. Estaría dentro del valor. Y ahora tengo que dibujar I2. Esta entonces es I1. Vamos a dibujar I2, que está a menos 45. Bueno. Y acá sí, dije 2, son 16, esta es mucho más grande, es el doble. Y está a menos 45. Si ustedes lo pueden hacer en escala y tienen un transportador. Otra forma, si no tenemos transportador, lo que podemos hacer es pasar la corriente a rectangular.
Si pasamos I2 a rectangular, e I1 a coordenadas rectangulares y marcamos las componentes, estamos marcando también los ángulos correspondientes, los ángulos que tienen las dos corrientes. Acá tengo I2 y ahora sumando I1 I2 por la primera ley de Kirchhoff. Así justificamos lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, nosotros gráficamente, voy a ir al circuito, lo que estamos haciendo gráficamente es pararnos en este nodo, nodo A, y poner nodo A, sumatoria de las corrientes igual 0, acá en este nodo. Sumatoria de las corrientes igual 0. ¿Y qué sería esto? Y siempre recuerden que dentro del nodo las corrientes son 0, entonces yo tengo I total, I1, I2, esto tiene que ser igual a 0, y siempre, acá es evidente, si esta corriente I total le digo que entra al nodo como positivo, las que salen van a ser negativas, y acá queda lo que es obvio y lo que comúnmente se dice, que lo que entra es igual a lo que sale. I1 más I2. Bueno, pero ahí tenemos cómo es el concepto de la primera ley de Ohm, lo repasamos, y cómo se aplica. Perdón, la primera ley de Kirchhoff y cómo se aplica esa primera ley de Kirchhoff. Pero no se olviden que esto que hay acá es una suma, lo que tengo de acá, una suma de vectores. Y acá se cumple, ¿no? En esta que tengo aquí, se pone de manifiesto lo que digo, que dentro del nodo la suma de las corrientes es 0. Que fue lo que enunció Kirchhoff. Bueno, ahora vamos acá y lo que voy a hacer es la suma de las dos. Y para eso, bueno, voy a trasladar I1 a continuación de I2. Y de esa manera vamos a... Pero no hace lo que yo quiero. Pueden ser dos cosas. O es la máquina o soy yo. Vamos a echarle la culpa a la máquina. No se queja. Bueno, hagan la suma, porque ahora se va a cortar y seguimos. Sí. Daniel Docampo me dijo que entra dentro de un rato porque le falló la compu. Está bien, está bien. Puede pasar, va a pasar siempre eso. Así que, bueno, ahora se va a cortar y seguimos.